Muy buenas noches a todos. What a joy to be here once again with you tonight. Qué gran gozo estar aquí una vez más esta noche. You know, I was kind of thinking, like, how would it be when we get to heaven? Yo estaba pensando, ¿cómo será cuando lleguemos al cielo? Because you see, then we're going to be together all the time. Vamos a estar juntos todo el tiempo. And that's very good, isn't it? Y eso es muy bueno, ¿verdad? It's a little practice here. Y aquí estamos practicando. Yes, praise the Lord. Before we're going to go into our teaching, I just want to mention something to you that was very interesting to me. Antes de empezar con la enseñanza, quiero mencionarles algo que es muy interesante para mí. On the weekend, I was teaching at the Congress of Educators. En el fin de semana estuve enseñando en un congreso de educadores. And we were talking about several different issues there. Estuvimos hablando de distintos temas ahí. And one of them is the Holy Spirit in teaching. Y uno de ellos fue el papel del Espíritu Santo en la enseñanza. And is the Bible still relevant in the 21st century? Otro de ellos fue si la Biblia sigue siendo relevante para el siglo en el que estamos. I was speaking in 2 sessions. Tuve 2 sesiones. And as we were talking about it, I showed them as to how the theology is changing today. Y conforme estuvimos hablando, yo les mostré cómo la teología ha estado cambiando. You know, because many things that we took for granted that were true are no longer, seen or understood that way. Porque muchas de las cosas que nosotros considerábamos como verdades absolutas ya no se están viendo de esta manera ahora. And I gave them an example. Y yo les di un ejemplo. When we talk about creationism, Cuando hablamos de la creación, there is several different views as to how creation could have taken place. hay muchas teorías de cómo pudo haber sucedido este evento de la creación. And we as the Church of Jesus Christ, we believed Y nosotros como Iglesia de Jesús creemos that what the Bible says is true. que lo que la Biblia dice es verdad. Amen? Amén. Well, it's not so true anymore. Pero ya no tanto así en algunos lugares. Because in many Bible colleges, Pentecostal Bible colleges, Porque incluso en algunos colegios bíblicos pentecostales they teach evolutionary creationism. están enseñando creacionismo evolutivo. Today, I was looking on the internet for the news, what's happening back home in Canada. Y cuando estaba revisando en internet las noticias de lo que está sucediendo en Canadá, And one of the major news that they have actually said on our TV. una de las principales noticias en la televisión, I'm going to read you verbatim. te la voy a leer. Pope Francis says El Papa Francisco dice that the theories of evolution and the Big Bang are real. que la teoría evolutiva y el Big Bang son ciertas. That means total departure from 1,000 years of teaching. Y eso como que barre miles de años de enseñanza. And he says, and God did not wave a magic wand in creation of universe. Y que Dios no como que movió la varita mágica de la creación en el universo. Yeah, to create a universe. Para The crear head of the el Roman universo. Catholic Church said Tuesday, that was yesterday, Entonces la cabeza de la Iglesia Católica dijo esta martes that current scientific theories concerning que en cuanto a las teorías científicas se refiere, the start of a universe and the development of life and compatible with the church doctrines, que el principio o el origen del universo y el desarrollo de la vida son compatibles con las doctrinas bíblicas. yes, it's a landmark declaration for a religion Esta es una declaración de antes y un después, taught with conflict over literal translation of the Bible. que fraguada con el conflicto que ha existido siempre con las traducciones de la Biblia. So his suggestion was, the Pope's suggestion was there, Así que lo que el Papa está sugiriendo es that scientific evidence que la evidencia científica should be accepted by the church, debería ser aceptada por la Iglesia and we should accommodate our teaching y deberíamos de ajustar nuestra enseñanza to what the science says, meaning a lo que los científicos están diciendo. that we will accept evolution as much as we accept the creationism. En otras palabras, que deberíamos de aceptar la teoría de la evolución tanto como aceptamos la creación. Now, this is
not a professor of science that's talking about this is the Pope. Y este no es un profesor de ciencias que está diciendo esto. Estamos refiriéndonos al Papa. You see, a lot of people did not know when they voted for him Mucha gente no sabía cuando votaron por él who this man really is. quién era este hombre realmente. Now we are beginning to see the real Pope. Y ahora estamos empezando a ver quién es en verdad este Papa. And that is just the beginning. Y esto es solo el principio. Because in his second speech that he gave from Vatican, Porque en el segundo discurso que él dio del Vaticano, he says, I'm not only the head of the church. dijo, no solamente soy la cabeza de la iglesia, God has called me to be the head of the world. Dios me ha llamado a ser la cabeza del mundo. You can see this. No, there's on internet several speeches of him, En internet tú puedes encontrar sus discursos. and it's in Latin, but it's also translated into English. La mayoría están en latín, pero también están traducidos al inglés. So he sees himself as being the head of the world, Él se ve a sí mismo como la cabeza del mundo. and he wants to have a political seat as well as a religious seat of the world. Y él quiere tener esta silla de gobierno religioso, pero también político. And he's changing the law that was being, with the Catholic Church from the beginning. Y ha cambiado las leyes que han estado con el catolicismo desde el principio. Change the teaching on homosexuality, Cambiado la enseñanza acerca de la homosexualidad, abortion, acerca del aborto, rights of people who are different than we are, los derechos de las personas que son diferentes a nosotros and of the priesthood. y del sacerdocio. Should he succeed in it, Si él tuviera éxito, in 10 years you will not recognize the Catholic teaching, anything close to what it was before. en 10 años ya no reconoceríamos las enseñanzas de la Iglesia Católica como eran antes. Why is that so significant? ¿Y por qué es esto significativo o importante? Because we're going to be talking about teaching tonight. Porque esta noche vamos a hablar sobre la enseñanza. We need to know what we believe. Necesitamos saber qué es lo que creemos. Okay, so we're going to go into our text, building his kingdom together. Así que vamos a nuestro texto, edificar, Yeah, building his kingdom together. edificar el reino juntos. And we're going to read Matthew 28, verse 15. Y vamos a leer Mateo 28:15. Okay. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yes, The Great so, Commission, right? yes, Great Commission. So why did Jesus tell them this? ¿Por qué les dijo Cristo esto? Go into all the world Ir a todo el mundo and teach them. y enseñarles. There's something about teaching in the church. Hay algo acerca de la enseñanza. About 25, 30 years ago, when charismatic movement began to creep into the Pentecostal churches, Hace como 35 años atrás, cuando la enseñanza carismática empezó a venir a las iglesias, we have gone away from teaching. We have gone away. nos hemos como apartado de la enseñanza. Why? Because you see, for the charismatic church at that time, not today, but at that Porque time, la iglesia carismática en aquel tiempo, no ahora, pero en aquel tiempo, the importance was not on teaching, it was manifestations. su énfasis no estaba en la enseñanza, el énfasis estaba en las manifestaciones. And because most of these leaders in the charismatic church Y a causa de que la mayoría de los líderes de estas iglesias carismáticas had no formal education in theology, no tenían una educación formal en teología, they changed from expository preaching to topical sermons. cambiaron su predicación de una predicación expositiva a una predicación temática. So what is the difference? ¿Y cuál es la diferencia? You see, because before they were teaching expository messages, Antes ellos estaban predicando sermones expositivos, which means they would take a passage of scripture lo que significa que tomaban un pasaje de la Escritura and they would develop the whole message out of that passage. y desarrollaban todo su sermón con base en ese pasaje. Meaning, that they were preaching the word. Y en otras palabras, ellos estaban predicando la palabra. Just like the Apostle Paul said to Timothy, preach the word. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. But because they did not have much of training, Pero a causa de que estos líderes no tenían esta capacitación, they had an idea what they would like to talk about. ellos tenían una idea que sobre la cual querían hablar, So they make points of idea what they want to say to y the church. entonces argumentaban esta idea con puntos. And then they would match this, the
scriptures to their points. Y entonces tomaban pasajes de las Escrituras para ponerlos en estos puntos. And this has gotten us in a huge trouble. Y esto se ha convertido en un problema enorme. Because, it changed. Instead of getting the message out of the word, now we get the word, and they can try to mix the word to the Porque message. en lugar de estar, de fundamentar nuestra enseñanza en la palabra, ahora hacemos que la palabra se acomode a lo que nosotros queremos decir. And so there is a very shallow level of teaching in a church today. Así que el nivel de enseñanza en la mayoría de las iglesias es muy superficial. Every single pastor's conference that we are going to, Cada conferencia de pastores o congreso o evento que nosotros vamos, I hear saying yo escucho lo mismo. there's a lot of confusion in the churches. Y hay mucha confusión en las There's iglesias. a lot of confusion, within the leadership of the Hay churches. confusión en el liderazgo de la iglesia. Even among the biggest one, there's a lot of confusion. Y aún entre los líderes de renombre hay confusión. You heard it probably many times over that Benny Hinn several years ago, Tú probablemente has escuchado que Benny Hinn algunos años atrás came to the teaching that there is not 3 gods, there's 9 gods. llegó a la conclusión de que no había 3 dioses, sino 9 dioses. Yes, he says, no, I've studied, God revealed this to me. Y él dijo, yo he estudiado y Dios me lo ha revelado. There's 9 gods. 9 dioses. How can a person get to that kind of a teaching? ¿Cómo puede alguien llegar a esa conclusión? And this was not something that he personally only believes. This is something that he shared with the rest of the world on television. El problema es que no era algo que solamente él creía, sino fue algo que compartió en televisión al resto del mundo. And when Christians from all over the world called into the station and tell them this is wrong teaching. Y muchos cristianos alrededor del mundo llamaban a la televisión y decían, esto es una falsa enseñanza. Then he says, oh, you know what, people misunderstood me, I changed my mind Y on that. entonces él, cuando recibió toda esta queja, dijo, no, me malinterpretaron y he cambiado mi opinión. There is no real foundation in the Word of God with Christians. They just suck up everything that whatever Y someone says. no hay fundamento bíblico, simplemente estamos absorbiendo todo lo que se nos dice. Another example, Otro ejemplo, several weeks ago, hace unas semanas, Joel Osteen's wife came on Sunday morning service to open the service. la esposa de Joel Osteen abrió el servicio del domingo And she said this, y dijo esto. it's good that you come to our service Es today, muy bueno que usted haya venido a nuestra reunión este domingo and we are going to worship. y vamos a adorar. But we are not worshiping God. Pero no estamos adorando a Dios, We are worshiping ourselves. estamos adorándonos a nosotros mismos. Because when we worship ourselves, Porque cuando nosotros nos adoramos a nosotros mismos, God is happy. Dios está contento. This is as wrong and as evil as it can be. Esto es tan incorrecto y tan perverso como lo peor. But the thing is that millions of people around the world say, wow, look Pero at el this. problema es que millones de personas alrededor del mundo dijeron, wow, It's because someone big like this on porque television said alguien it, tan importante como ella lo dijo en televisión. has nothing to do with the truth. Pero realmente no tiene nada que ver con la verdad. And so, more now than ever before in history, Así que hoy, más que nunca en la historia, the necessity is that we do teach. hay una gran necesidad de enseñar. Amen? So that we cement Christians into the Word of God in such a way that nothing's going to move. Para que los cristianos estén con cimientos fundamentados en la palabra y que no puedan ser movidos. So now Jesus is sending out his disciples, Así que ahora Jesús está enviando a sus discípulos and he said to them, y les dice a ellos, go and teach. id y predicar. What were they teaching? ¿Y qué es lo que enseñaban? They were only teaching what they have received. Ellos enseñaban lo que habían recibido. And so something happened in their hearts. Algo sucedió en su corazón. Because you see, the longing of every heart is Porque el deseo, el anhelo de cada corazón es to participate in something that is going to outlive us. ser parte de algo que le trascienda. Amen? Amén. You see, church is not like some products that we buy. La iglesia no es como algunos productos que nosotros compramos. Years ago was different. Hace años era diferente. If you would have it made in Spain, that was good quality. Si tú comprabas algo hecho en España, significaba que era de buena calidad That's going to last forever. y que te iba a durar por You los buy a siglos. shirt,
comprabas una camiseta and 25 years later, still good shirt. y 25 años después la seguías teniendo como una prenda en buenas condiciones. Today, you buy a shirt in Spain, Pero tú ahora compras una camiseta en España and there's a little label on it. y hay una pequeña etiqueta It says made in China. que dice hecha en China. That means Eso significa it's going to last only a very short que te time. va a durar muy poquito tiempo. And then you have to come back and buy a new Y luego one. tienes que regresar y comprar una nueva. The consolation is El consuelo es because made in China costs 1/10% of what Spanish shirt would cost. a causa de que lo que está hecho en China simplemente cuesta el 10% de lo que debería de costar si hubiera sido hecho So you en buy España. every year new shirt, Compras cada año una nueva and you're camiseta. still okay. You're ahead of Y sigue money. estando bien. Tienes, That is the philosophy of Chinese products. esa es la filosofía de los productos chinos. They should not last Que no duren mucho. because you see, you have to buy a new one all Porque over again, entonces over así and puedes over and over comprar again. nuevos una vez más y otra vez más. But the church is different Pero en una iglesia es because diferente. whatever we do in the church, Porque cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia it should outlive our own lives. debería de trascender nuestra propia vida, durar después de que ya nosotros no estemos aquí. You see, because what your pastors are doing here in this church Porque la obra que tus pastores están haciendo aquí en esta iglesia is not only good enough for them as long as they live, no va a ser solo lo suficientemente buena por el tiempo en que ellos estén aquí, because the church will go on. porque la iglesia seguirá adelante cuando ya no And their estén. ministry and their teaching and their preaching is going to live in the hearts of people even after they are no Y su longer here. ministerio, su enseñanza, su predicación va a permanecer en el corazón de las personas aun cuando ellos ya no estén aquí. So we are doing something that is going to supersede anything that we can Así que say in estamos age. haciendo algo que es trascendente, que es permanente. And therefore the message of Christianity tells us that we can participate in something that stretches beyond our own brief lives. Así que el mensaje de cristiano nos dice que nosotros podemos participar en algo que se extiende mucho más allá de la brevedad de nuestras vidas. And that's something that you and I are involved in. Y es algo en lo que tú y yo somos partícipes. And that's very exciting to me Y eso es muy emocionante para mí, because I know one day I will know more. porque yo sé que algún día ya no estaré aquí, But you know, the books that I have written pero los libros que he escrito, and the message I've preached los mensajes que he predicado and the work that we've done together, Barbara and I, in the last 21 years, y el trabajo que hemos hecho juntos, Bárbara y yo, en estos últimos 20 años, are not only good for our lifetime, they're going to continue even after us. no son buenos solamente para el tiempo en que nosotros estemos vivos, sino que durarán mucho más allá, aun cuando ya estemos muertos. And so that is something that we need to hold in the front of our eyes every single time we Así do the que ministry for the church. este hecho es algo que debemos contemplar siempre frente a nuestros ojos en cualquier cosa que estemos haciendo en relación a la iglesia. You're building something that is incredibly important Estás edificando algo que es increíblemente importante to God and to the church. para Dios y para la iglesia. Colossians 1, 28, 29. Colosenses 1, 28, 29 Yes, it says, dice: whom we preach, ¿a quién anunciamos? warning every man Amonestando a todo hombre and teaching every man y enseñando a todo hombre in all wisdom, en toda sabiduría, that we may present every man perfect in Christ Jesus, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, whereunto I also labor, striving according to his working, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, which works in me mightily. la cual actúa poderosamente en mí. Now, the Apostle Paul is laying on something here that is very, very significant El tonight for apóstol you Pablo and está I. estableciendo algo que es muy importante. He's talking about preaching. Él está hablando acerca de He's la talking predicación, about warning. acerca de advertir And o amonestar, he's talking about teaching. y está hablando acerca de enseñar. 3 different levels of the ministry of the church 3 niveles diferentes del ministerio de la iglesia in which every believer needs to be involved in some way or another. en el que cada creyente necesita estar involucrado de una manera u otra. Okay, let me start a little bit, back up a little bit. Déjeme Start here. regresar un poquito. So, what gives you and I, as a people or person or a member of the church, security and significance? ¿Qué es lo que nos da a ti y a mí como personas, como miembros de esta congregación, seguridad y significado? Okay, because those are the 2 pillars on which we build our lives.
Porque estas son dos cosas en las que, dos pilares en los que construimos o edificamos nuestra vida. It's all about security and significance. Todo está relacionado con la seguridad y el sentido. You know, especially with the women. Especialmente con las mujeres. You know, women, when they are looking for a partner for life, Las mujeres cuando están buscando un esposo, number one issue el asunto número uno, that is according to the statistics de acuerdo a las estadísticas, is security. lo que están buscando ellas en una pareja es seguridad. Security of relationships, security of money. Seguridad en la relación y seguridad financiera. I'm going to be provided, I'm going to be taken care of. Me van a cuidar, me van a amar y me van a proveer. And also security of relationship. Y también la seguridad en la relación. You know, it's not something like you buy a car and you try it out if you like it or not. No es como si fuera un coche y tú lo probaras y te quedas con él, te guste o no. And if you don't like the car, you just bring it back to the dealership. Porque si se tratara de un coche, si no te gusta, pues lo regresas. Marriage is not like Pero el this. matrimonio no es así. When you say, I do, Cuando tú dices sí, quiero, it's for life. estás haciendo un compromiso de So vida. you cannot bring it back and say, take her back, you know, I don't want No her, I want puedes something else. regresarla o regresarlo y decir no me gusta. So, you know, they need to know that their marriage, their relationship is secure. Así que la mayoría de las mujeres busca que su relación sea una relación segura. And if they cannot have that, they will not enter into a Y relationship. si no pueden tener esta seguridad, entonces no se involucran en esta And so relación. every one of us needs to understand Así que cada uno de nosotros necesitamos entender that the church provides both. que una iglesia provee ambas. The church provides security La iglesia provee seguridad and the church provides significance. y la iglesia provee sentido. If there is any place in the world that you can feel secure, would be in the Church of Jesus Christ. Si hay algún lugar en el mundo donde tú te puedes sentir seguro, debería de ser la iglesia de Jesús. Amen? Amén. This is a haven. Esto es A haven, you know. un refugio. Yes, something. Refuge? No, not quite. Okay. A little bit different. Okay, that's fine. Refuge is good. been there? But haven is, No. yeah, no. Haven is something like where you can go, you know, and feel relaxed. You know, something that you can be comfortable. Como un oasis. Yeah, something. Oasis. Okay. no. All right, good. Oasis is a good one. Un diccionario All right. por ahí, por favor. So that's what a church is. Esto es lo que es una iglesia. So when you come here, Cuando tú vienes aquí, you can know that necesitas everything's saber taken care and provided for you. que todo está provisto y todas las cosas están bien cuidadas para ti. There is stability, Que hay estabilidad, there is love, que hay amor, there is much grace given, que hay mucha gracia, there is companionship or fellowship, que hay comunión y compañerismo, there is transparency, que hay transparencia, there is openness to your needs, que hay apertura a tus necesidades, there is confidentiality. que hay confianza. Everything that a person needs is within the church, Todo lo que una persona necesita está en la iglesia. but also significance. Pero también sentido, Because the moment you become believer, porque en el momento en que tú eres cristiano o as a creyente, believer, you have a destiny. como creyente tienes un destino. And this destiny has put you on a path Y este destino te ha puesto en un camino where you no longer just look as a person. donde ya no caminas simplemente como una persona. Now you're a member of body of Christ. Ahora eres un miembro del cuerpo de Cristo. Now you have gained a position in Christ, Tú ahora has ganado una posición en Cristo and Jesús. that position will give you significance. Y esa posición te da sentido. That's why we say security, you know, takes in a different fashions. You know, Así for example, que money, possession, la house. seguridad implica diferentes cosas como dinero, posesiones, casa, You know, even children aún los niños. could be security. Ellos son seguridad para nosotros. Yeah, when I was in Ukraine first Cuando yo time, estaba en Ucrania la primera vez, in one of the churches they had a baby dedication. tuvieron en una de las reuniones una dedicación de bebés. There was about maybe 30 mothers there, you know, with their babies. Había como 30 mamás ahí con sus bebés And you know, the oldest mother there y la mamá mayor que estaba ahí was 52 years old. tenía 52 años. The oldest mother, La mayor, 52 years old, 52 años, she had a number 26 child. ella estaba teniendo su hijo número 26. Yeah.
Sí, 26. el 26. You know, and I said, what? Y yo dije, Why do you have so many ¿por children? qué tantos hijos? Well, one thing is good. Primero porque es You bueno, can grow the church very fast. porque así la iglesia crece muy rápido. Pastor Daniel, everybody has 26 children. Así que Pastor Daniel, y ahora en adelante todos That church 26 will grow, hijos, grow, 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 a que la grow. iglesia crezca y Wow. crezca. Good stuff. Eso está bien. But that's not why they do that. Pero esa no es la razón por lo que lo hacen. It's a security. Es por seguridad. Because they say, Porque ellos dicen, when we are going to be old, cuando ya no seamos ancianos, we have 26 children who are going to care of us. vamos a tener 26 hijos que nos van a cuidar. Yes. Sí, You know, that's how they believe there. así lo creen ellos. Well, for some of you who have only one or two children, Y para algunos de ustedes solo uno o dos hijos, you should know deberían de saber that this is not very scriptural. que esto no tiene mucho fundamento escritural. Because the Bible tells us, Porque la Biblia nos dice multiply. que nos multipliquemos. Multiplication start number 3. Así que la multiplicación empieza en el número 3. 2 is the replacement. Número 2 es simplemente un sustituto. So minimum 3. Así que mínimo 3. And the Lord willing, I come back a few years later. Y con la voluntad del Señor yo regresé. We're going to have a lot of babies. Cuando yo regrese vamos a tener muchos Oh bebés. yes, because we have to get up to 3 at Porque least. tenemos que llegar al número de 3. Well, I can say this only because we have 5. Y yo puedo decir esto porque nosotros somos 5. Okay, so it's my advantage today. Esa es mi ventaja. Now the significance, El significado o el sentido. you know, where we need to know that we are more than Esta sensación de sentido nos permite saber que somos más que just an officer or teacher or person willing, you know, to do some work in your office. más que un funcionario, más que un maestro, más que alguien que hace un trabajo en una oficina. It doesn't matter what you do for work. No importa qué es lo que hagas para trabajar, To cuál the sea tu trabajo. church and to God matters Para la iglesia y para en lo que concierne a la iglesia y a Dios, who you are in Christ Jesus. quién eres tú en Jesús. Why is it so important? ¿Por qué es tan importante? Because a lot of times now we misread the Romans 8:28. Porque muchas veces malinterpretamos Romanos 8:28, It says like this: que dice así: all things work together for good. todas las cosas ayudan para bien. And then we make point. Y luego ponemos un punto ahí. That's it. All things work together for good. Todas las cosas funcionan para bien y ahí cerramos la If you have oración. a car accident, praise the Lord, all things work together for good. Si tenemos un accidente en el carro, decimos, gloria a Dios, todas las cosas obran para bien. If a person dies, oh, praise the Lord, all things work Si together una for good. persona muere, decimos, gloria a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No, none of that. No, así, That's not what it así no está says. escrito. It says all things work together for good Dice, todas las cosas obran para bien, only solo to those who love the Lord. para aquellos que aman al Señor. That reduces quite a lot. Eso saca de la lista a muchos. To love the Lord means more than just being a Christian in a church. Porque amar a Dios es mucho más que simplemente ser un cristiano en la iglesia. You know, because sometimes we are religious, but we don't love the Lord. Porque muchas veces somos religiosos, pero realmente no amamos a Dios. You know, we really need to ask ourselves a question: do I really love the Lord? Necesitamos realmente ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿amo a Dios realmente? Because then no effort is going to be too much for us. Porque ningún esfuerzo va a ser demasiado para nosotros. If you love a person, Si tú amas a alguien, there is no limits of what they ask. no hay límites para lo que te puedan pedir. I love you. I'm going to do that Te for amo, you. voy a hacer esto por ti. Amen. Amén. Yes. So Sí. there is to those who love the Lord Así and que a aquellos que aman a Dios are called according to His purpose. y conforme a su propósito. So now let me put this together Así quickly. que déjenme poner todo esto junto. All things work together. Todas las cosas obran para bien. Here are the people with purposes. Everybody has a Aquí purpose. están las personas con propósito. Okay, every one of you has a purpose. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Now, all these purposes are going to work together Todos estos propósitos van a funcionar juntos if we love the Lord. si amamos al Señor. Because the love of God is Porque el going amor de to Dios
synergize, they're going to bring us together, nos va a unir, va a provocar una sinergia. synchronize our talents Nos and va our a skills and sincronizar abilities. nuestros talentos y nuestras habilidades. And your ministry, Y tu ministerio, my ministry, mi ministerio, our ministry nuestro is ministerio going to work together for va good. a funcionar juntos para bien, va a obrar junto para bien, That the purposes of God may be para que accomplished. los propósitos de Dios sean cumplidos. So everybody is significant to God. Así que todos somos importantes para Dios. We cannot miss one person and say, oh, well, that person is not No important. podemos darnos el lujo de decir, no, esa persona no es importante. You know, we had a sister in the church when I was pastoring First Church. En la primera iglesia que yo pastoreé había una hermana. She was one of those grace growers person, you know. Grace grower. You know, she was very heavy on me, you know. So the grace of God was big in my life because of her. Era una persona con mucha gracia de Dios y ella administraba mi vida. You know, because her character was something that I was not very happy with. Su carácter era un carácter con el que yo no estaba muy contento. That sister had about 5 antennas. Es como si esta hermana tuviera 5 antenas. You know, and she was getting the news from everybody in the church. Y ella captaba todas las noticias o novedades de todo mundo en la iglesia. And she was about 24 hours on the phone, Y estaba como 24 horas en el teléfono. broadcasting the news, whatever happened Y in the estaba church. como si estuviera en un programa de televisión anunciando estas noticias. You know, and at one point in time, you know, I felt a little bit, Y en not so happy un with her. momento yo me sentí no tan contento con ella. And so I thought, I'm going to talk to her. Así que yo pensé, voy a hablar con ella. And you know, the devil is very smart. Y el diablo es muy inteligente. I made an appointment with her that I'm going to come and see her. Yo hice una cita con ella y dije, voy a ir a verla. At the very moment, Y en ese momento, her sister or someone related to her arrived there as well. en ese mismo momento, su hermana o alguien relacionado con ella llegó al mismo tiempo. So that we could not talk personally. Y no pudimos hablar cercanamente. So I made another appointment. Así que hice otra cita And finally, one day, I got hold of her. y finalmente un día pude realmente sentarme. I said, sister, you know what? There's one thing that really bothers Y me. yo le dije, hermana, ¿sabe? Hay algo que realmente me molesta. Really? ¿Verdad? What would that be, Pastor? ¿Qué podría ser eso? I said, you. Usted, Me? yo, What did I do? ¿qué he hecho? I am, you know, a good person. I'm Yo soy una praying a buena lot. persona, yo oro mucho. I said, yes, you pray a Le lot. dije, sí, oras mucho. But you not only pray, you also talk a Pero lot. no solamente oras, hablas demasiado. Everything that happened in the church Todo lo que sucede en la iglesia comes through you. sale a través de tu boca. You know, Todo. 3 weeks later, I get to know. Y 3 semanas después yo me doy cuenta. And I always hear this one thing, you know, you don't know, Pastor? Everybody knows that. They say, you know, you don't know, Pastor, what's going on in the church? Decían, pastor, ¿no sabe lo que está sucediendo en la iglesia? ¿Todo el mundo lo sabe? Everybody knows it. Todo lo sabe. Todo Well, el how mundo do lo they sabe. know it? ¿Y cómo lo sabían? Sister with the antennas. A través de las antenas de la hermana. You know, she is the one that brings the news Ella era across the la whole que daba thing. las noticias a todo mundo. And so, you know, I was thinking about it, and so I Así que said yo to her, estaba pensando en esto y le dije, I said, sister, God has created you for a much higher purpose than that. hermana, Dios tiene un propósito mucho mayor para ti que es solo esto. Because I realized, no, to argue with her would not be no point. Porque yo me di cuenta que el tratar de razonar con ella no me iba a llevar a ningún I said, lugar. if you realize the purpose that God has placed into your Yo le life, dije, si tú supieras el propósito que tiene Dios para tu vida, you would not need to talk like this. no necesitarías estar hablando como estás Because hablando. you're going to have some purpose in your life that you can fulfill it. Porque podrías tener un propósito y que te diera satisfacción. And she says, Pastor, I am nobody. Y ella me dijo, pastor, no soy nadie. And I said, that's of the devil. Y le dije, eso es una mentira del diablo. It's not true at all. No es verdad. We are a royal priesthood. Somos real sacerdocio. We are children of God. Somos hijos de Dios. We are a holy nation, Somos una nación santa. chosen by God. Escogidos por Dios. Jesus Christ personally chose us. Jesús
nos escogió personalmente. We are significant. Somos importantes And we need to realize y that. necesitamos darnos cuenta de And esto. according to our significance, God has bestowed gifts and talents and skills in our Y de lives acuerdo a nuestro significado, nuestro sentido, nuestro propósito, Dios ha puesto talentos y dones en nuestra vida that together we may build the kingdom of God. para que juntos edifiquemos el reino de Dios. You see, because people like, to feel significant. Porque a las personas les gusta tener este sentido de propósito, True? ¿verdad? Huh? ¿Sí? True? ¿Verdad? Yeah, we all want to feel significant. Nosotros nos queremos sentir importantes, That their contribution goes bigger than themselves. que nuestra contribución vaya más allá de nosotros mismos. You see, when you reach that stage, that level, Cuando tú llegas a este nivel, you're going to realize that your life is there to build others up. te vas a dar cuenta que tu vida está ahí para edificar a otros. And that's everyone's believer's thing that we need to remember. Y esto es lo que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos recordar. And so our significance Así que nuestro significado is in knowing that God is using us. está, o el hecho en, a ver, lo que nos da sentido es saber que Dios nos está usando. Okay, so here's the point. Aquí está el punto. You will never feel significant Nunca te vas a sentir importante until you know hasta que sepas that God is using you que Dios te está usando for advancement of the kingdom of God. para que el reino de Dios avance. This is what gives us significance. Esto es lo que nos da sentido. And you would say, well, what am I supposed to do? Am I supposed to become a preacher or a teacher or a missionary? Y tú me puedes decir, ¿se supone entonces que yo tengo que ser un misionero, un predicador? No, you just be what God wants you to be. No, simplemente sé lo que Dios quiere que seas. Because any task in the kingdom of God Porque cualquier prueba en el reino de Dios is so significant as the other ones are. It's the same. It's the same. No, significant, no. Any task. Any, cualquier trabajo, cualquier cosa que hagamos en la iglesia es tan importante como la otra. yeah, whatever you do, Cualquier cosa que tú hagas. the level of significance is always the same. Significance, the level of El nivel significance. de sentido es siempre el mismo. Yeah, because see, when we do the ministry, Porque cuando estamos haciendo el ministerio, it doesn't matter what we do. no importa qué es lo que hagamos. It matters how we do it. Lo que importa es With your attitude, cómo lo hacemos, con nuestra actitud, motivation, con la motivación, your commitment. con tu compromiso. That's important. Eso es lo que es importante. Because see, the Bible tells us, that one who received 5 talents, 2 talents, and 1 talent, La Biblia nos dice que uno recibió 5 talentos, otro 1. what was expected? ¿Y qué es lo que se esperaba? 100% return. Que hubiera por lo menos 100% de provecho. Yeah. It was not like the one who has 1 needs to have 10, No era como que el que tenía 1 tuviera 10, or the one who has 2 may have to have 10. o que el que tenía 2 tuviera 10. Just 100%. Simplemente el 100%. And if everyone has 100% return, Si cada uno tiene el 100%, then there's no difference in significance as to what they have done. no habría diferencia en el sentido de cualquiera de lo que ellos habían hecho. And a lot of times we look at people Y muchas veces nosotros vemos a las personas who may have much more than what we have, que pueden tener más de lo que nosotros tenemos and we feel insignificant. y nos sentimos como que insignificantes. Oh, that person can sing, that guy can lead worship, Esa and that can persona preach, puede cantar, puede guiar la adoración, o aquel puede predicar. It doesn't matter. Eso no importa. Because you see, one day when we will stand before Jesus, Porque algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, He's going to be looking for 100%. Él lo que va a estar buscando es nuestro 100%. Whatever He has entrusted us, Cualquier cosa que Él nos haya confiado, that's all is expected of us. lo único que se espera de nosotros, And your significance is no different y lo que tu contribución no es en ninguna manera diferente to my significance. a mi contribución. So, God using us gives us significance. Así que Dios nos está usando y nos está dando sentido. There's people who have never been used of God in a way that God wants to use them. Hay personas que nunca han sido usadas por Dios en la manera en que Él las quiere usar. And these were the people who are miserable.
Y estas personas realmente son These are miserables the people who are joyless. porque no tienen gozo. These are the people that criticize Son personas que están criticando because they're talking out of the emptiness of their soul. porque simplemente están criticando desde el vacío que hay en su alma. I have not seen yet in my 44 years of ministry full time Todavía no he visto en mis 44 años de ministerio that people who are used of God que las personas que están siendo usadas por Dios would be miserable. sean miserables. Never seen it yet. Nunca lo he visto. Because they have fulfillment in knowing God is using me. Porque ellos tienen una plenitud, una satisfacción en saber que Dios los está usando. And I want to encourage you today Y así que quiero animarte hoy that you look and pray que tú busques y ores to find your significance in Christ para Jesus descubrir cuál es tu sentido en Cristo Jesús. and make yourself available to the Lord. Y ponte a ti mismo disponible. And when God is going to begin to use you in such a way, Y Dios va a empezar a usarte de una manera you're going to be marching in on Sunday morning service que vas a venir a la reunión del domingo and say, hallelujah, Y vas a glory to venir God, diciendo, praise the Lord, God is "Aleluya, good, gloria a wow, Dios." things are y exciting. muy Oh. emocionado. And people will say, what's the matter Y with la you? gente va a decir, wow, ¿qué le pasa? No, what happened? ¿Qué es lo que ha sucedido? It's nothing. I just know God is Nada, using me. simplemente God is sé que using Dios me me. está usando. You know, that's the joy. Eso es gozo. That's the excitement. Esa es la alegría. That's where the power is. Ahí es donde está el poder. Just knowing that I'm a little vessel that God uses. Simplemente en saber que yo soy un vaso que Dios puede usar. You know, when we were watching a bomb getting going up in a balloon, Cuando estamos viendo un globo que sube yes, he was going 40 kilometers high. y va en 40 kilómetros alto, And then he jumped out of there, you know, and it was coming down again. Yeah, he jumped out of the balloon. saltó del globo. Yes. And so when he was 40 kilometers high Cuando estaba el globo 40 kilómetros alto and he was looking down on earth, y estaba viendo hacia la tierra, he says the earth is very, very small. dijo que la tierra era muy, muy pequeña. You know, it's totally insignificant compared to all around Muy it. insignificante en relación a lo que estaba alrededor. But now you think, you know, that God is looking from outside of the space, looking down on this earth Y cuando pensamos que Dios está mirando desde fuera del espacio hacia la tierra and seeing you, y nos está viendo a and you say, nosotros you are significant to y me. te dice, tú eres importante para mí. Wow, you know, that must be exciting. Eso debe ser muy emocionante. Amén. Oh, a few of you are getting excited. All right. Necesitamos emocionarnos un Yes. poquito más. Because you see, that's amazing to me. Es sorprendente para mí. There's nothing more amazing than that. No hay nada más sorprendente para mí que el hecho de que Dios me esté God mirando a does not mí. need me, Que Dios no me necesita, but He uses me. pero me usa. That's the exciting thing. Eso es emocionante. And so we're going to be going, when it comes to things, Cuando se trata de cosas, yeah. So we are talking between things that are important versus things that are eternal. hablamos de cosas que son importantes y hablamos de cosas que son eternas. You know, you can be involved in many, many important things. Tú pudieras estar involucrado en muchas cosas que son importantes And one day, y un día they will not appear on the radar. No, they will not be shown. You know? serán olvidadas, ya no estarán ahí en el radar de nadie. You know, because what's important to me Porque lo que es importante para mí may not be important to you. no necesariamente es importante para And ti. sometimes we run after important Y things, así que important muchas veces things. estamos buscando las cosas importantes. You know, we have to change this. Pero tenemos que cambiar la perspectiva. Every time we get involved, Cada vez que nosotros nos involucremos en algo, we have to always ask the circle question, siempre tenemos que hacernos esta pregunta. are these things eternal? ¿Son estas cosas eternas? Because you see, when you are involved in eternal things, Porque cuando tú estás involucrado en cosas eternas, these are the things going to outlast your life. estas son las cosas que van a trascender tu vida. These are the things that God will continue to use and to bless even after you and I. Estas son las cosas que Dios va a seguir usando y bendiciendo aun cuando ya no estés aquí. Yes. And so, you have a Yeah. drink of water. Yes, drink of water. Okay. I know my interpreters, so I know when you need a water. Okay. Next, vision and mission.
Visión y misión. Okay, so now we have several things here that we're going to look at. Aquí vamos a ver algunas cosas. What is our vision ¿Cuál es nuestra visión and what is our mission? y cuál es nuestra misión? No, I'm not talking about vision building, the church building, or vision, for missionary work. We're talking about church ministry. Y no estoy hablando acerca de la visión de edificar un edificio o la obra misionera. Estoy hablando acerca del trabajo de la iglesia. Yeah, because these are different types of visions. Porque son diferentes tipos de visiones. But vision in this context Pero here, en el contexto en el que yo estoy hablando, we're talking about the work within the church. estamos hablando de la obra o el trabajo dentro de la iglesia. So our vision is building believers to the glory of God. Así que nuestra misión es edificando creyentes para la gloria de Dios. So that is our vision, Y nuestra misión, that every member of the church que cada miembro de la iglesia is going to be built up to the glory of God. sea edificado para la gloria de Dios. But our mission, Pero nuestra misión, that's what we do, que es lo que hacemos, is going to be building mature believers of Jesus Christ. es edificar discípulos maduros de Jesucristo. So one is ideology or philosophy, the other one is the work. Uno tiene que ver con la filosofía y otro tiene que ver con el trabajo. So, but we are not going to have our mission before we have our vision. Y no podemos tener nuestra misión antes que nuestra visión. We need to have a vision first. La visión viene primero. And when you look around, Y cuando tú miras alrededor, you're going to see that there is a raw material that needs to be worked into a perfect diamond. es como si tú tuvieras un material en bruto que necesita ser pulido hacia un diamante. So, how does this going to happen? ¿Y cómo va a funcionar o cómo va a ser esto? Say, oh, I envisioned the diamond in there. Y pues si yo veo un diamante ahí, No. We need to work. We need to do something about it. no sucede simplemente por decir eso. Tenemos que trabajar. And that is that we are building these mature followers of Jesus Y es por Christ. eso que estamos edificando discípulos maduros de Jesucristo. And there's 3 points to that. Y hay 3 puntos en esto. First one, to seek Him constantly. Primero, buscarlo constantemente. Secondly, serve Him faithfully. Segundo, servirle fielmente. And then share Him boldly. Y compartirle Boldly. y Share Him servirle boldly. con valentía o compartir con otros con valentía. Yes. So those are the 3 areas in which we need to build the believers. Estas son las 3 áreas en las que necesitamos edificar a los creyentes. We seek God when we have needs. Generalmente buscamos a Dios cuando tenemos necesidades. Amen? Amén. Yeah. If there is a need, financial need, Si hay physical una need, emotional necesidad needs, whatever needs, financiera, de salud o emocional, cualquier necesidad, then we are seeking God. entonces buscamos a Dios. Lord, help us. Señor, Lord, do this. ayúdanos. Señor, Yeah. haz esto. But seek Him constantly Pero buscarle constantemente is not based on a need. no se fundamenta en una necesidad, It is based on a relationship. se fundamenta en una relación. To get to know God better. El llegar a conocer a Dios. And that means we seek Him because we want to have that closeness. We want to be, more and more like Him. Y significa que le buscamos porque queremos estar cerca de Él y queremos saber más y más de Él. And that's not a Sunday morning service or Y esto Sunday no evening tiene que ver service. simplemente con una reunión los domingos por la mañana Every o, day. o un estudio entre semana. Every day, all the Es time. cada día, Seek Him todo el constantly, tiempo. constantly, Buscarle constantly. constantemente. Okay? So we need to train believers to have the Así mindset like que that. necesitamos enseñar a los creyentes a tener este tipo de mentalidad. Because if we don't do that, Porque si no lo hacemos así, if we are creating a religious organization without organism, entonces estamos creando una estructura religiosa. yes, and so we need to turn religiosity into life. Necesitamos transformar esa religiosidad a una verdadera vida. And life is connected to the person of Jesus Y Christ. la vida está conectada a Jesús. Secondly, serve Him En segundo faithfully. lugar, servirle fielmente. That means serving Him Eso quiere decir servir in good times, in bad en times, los buenos tiempos, en los malos tiempos, when there is a joy and when there's no joy, cuando tenemos gozo y cuando no tenemos gozo. faithfully.
fielmente. You know, because the Bible tells us that the Lord is looking for those who are faithful. Porque la Biblia nos dice que el Señor está buscando por aquellos que son fieles. And faithfulness is not based on circumstances. Y la fidelidad no se basa en las circunstancias. Faithfulness is based on the knowledge of our Lord Jesus La Christ. fidelidad se basa en el conocimiento de Jesús. Faithful unto death. Fiel hasta la muerte. You know, years ago, Hace muchos años, you know, in those days, people would come to church, they would get saved in a church, they would marry in a church, and they would die in a church. la gente que venía a la iglesia, nacía en la iglesia, era salva en la iglesia, se casaba en la iglesia, moría en la iglesia. But today is a little bit different Pero ahora ya no sucede así, because there's so much out there porque hay tantas opciones por ahí. that people say, well, you know what, I don't like this. Maybe I should go someplace Y la else. iglesia, la gente dice, no me gusta esto, quizás voy a otro lugar. You know, that is a very, very sad picture of anyone who is a Eso es believer. una imagen muy triste de cualquier creyente. Because we have been called to be faithful, Porque nuestro llamado es a ser fieles. even when we don't like things. Aun cuando no nos gustan ciertas We want to be cosas, faithful. queremos ser fieles. Serve Him faithfully. Servirle fielmente. Okay, in good times, in all times. En buenos tiempos y malos tiempos. And share Him boldly. Y compartir a otros con valentía. Not just share, No solamente share compartir, Him boldly. sino compartir con You valentía. know, we need to have that foundation. We need to have that particular stability in our life that we can share Christ boldly. Necesitamos tener este fundamento y estabilidad en nuestra vida para compartir a Jesús valientemente. If you were to compare the Jehovah's Witnesses or Mormons, you know, with the Pentecostals, Si tú compararas a los mormones y a los testigos de Jehová con los pentecostales, you would realize now that Mormons don't give up that easily. tú te darías cuenta que los mormones no se rinden They have an fácilmente, agenda. que tienen una agenda, They tienen, go on and they talk and y talk and van talk y and van y te talk. insisten y te insisten. And they're very convinced of what they Y say, son you muy know, that you need to know. convincentes de lo que están diciendo. Muslims are like that. Los musulmanes son así también. You know, they're very abrupt. They're very upfront. You know, they Son- really get you. Ellos realmente van hacia el frente y van por ti. You know, that's why we see conversions to Islam by the thousands Y por each eso day. estamos viendo miles y miles de conversiones a los musulmanes. You know, it was very interesting to me when I landed in Vancouver at airport in Canada. Fue muy interesante la vez que yo aterricé en el aeropuerto de Vancouver, en Canadá. Two of the Muslims that were on our plane, Dos de los musulmanes que estaban con nosotros en el avión, as soon as we got through the passport control, tan pronto como pasamos por el control de policía, they grabbed their little carpet ellos sacaron como su alfombra and rolled it out, y la extendieron en el suelo and then they looked for east. Where's y the east? empezaron a buscar el este And so, you know, they rolled the carpet and bowed down and began to pray. y se arrodillaron y empezaron a orar. And, you know, and I was looking at this and I'm thinking, Y yo estaba pensando conforme les veía, how many of us Pentecostals would do that? ¿cuántos pentecostales harían eso? In the middle of thousands of people En walking by medio both de ways. millones de personas caminando por ahí. They couldn't care less who is looking at them. No les importaba quién los estaba viendo. They couldn't care less if you like it or not. No les importaba si te gustaba o no te gustaba. They practiced their faith. Ellos estaban Carpet out, and practicando they were su praying, fe. they were Sacaron su praying. alfombra y se pusieron a orar. You know, they are bold. Son valientes. They acknowledge who they are. Reconocen o tienen esta conciencia de quiénes son ellos. And we as believers of Jesus Y Christ, nosotros como creyentes de Cristo Jesús, we are so reserved. estamos tan reservados. You know, we practice our faith invisibly. Y practicamos nuestra fe casi de manera invisible. I always tell that one story because it's very, you know, kind of prevalent in my life, you know, looking at the situation. Y yo quiero compartir esta historia porque es una situación prevalente Once after Sunday morning service, we were in a restaurant. Una vez, después de la reunión del domingo, estábamos en un restaurante And there is this family sitting across from our table. y había una familia que estaba sentada al frente de nuestra mesa. You know, on Sunday between 1 o'clock and 2 o'clock, almost every restaurant in Canada is full of Christians. Y los domingos, entre la 1 y las 2, casi todos los restaurantes en Canadá están llenos de cristianos. Because everybody almost who finishes the service, they all go to the Porque la restaurant and eat. mayoría de los que terminan la reunión
reunión dominical van a los restaurantes a comer. And you can see them all dressed nicely in Y all puedes ties. verlos a todos con sus trajes y Okay. sus corbatas. So there was this family. Entonces había una familia, And so, they ordered food. así que pidieron o ordenaron su comida. And when the food came, Y cuando llegó la comida, dad says, okay, let's eat now. entonces el papá dijo, bien, vamos a comer. But the kids were used to at home praying before the meal, Pero right? los hijos, los niños estaban acostumbrados a orar antes de la comida, antes de So los alimentos. they all put their hands together and waited and looked Así que around. pusieron sus manitas juntas y esperaron para orar. And the dad looks around and says, okay, kids, never mind, just Y el eat papá now. empezó a mirar alrededor y dijo, no importa, We just came empecemos from a the comer. church, it's okay. Vamos a comer, acabamos de salir de iglesia. No, Daddy, you always say we must pray Y before los the niños food. decían, no papá, siempre nos has dicho que debemos orar antes de los alimentos. So we don't eat, we need to pray Así es que first. no vamos a comer, necesitamos orar primero. He says, okay, we Él prayed dijo, already. muy Yeah, bien, muy okay. bien, ya hemos orado. No, we need to pray, we No, need to no, pray. necesitamos orar de verdad. Finally, Dad said, okay, let's pray. Finalmente el padre dijo, ok, vamos a orar. And he said, Amen. Amen. Okay, let's eat now. Vamos a comer ahora. He said, what kind of a testimony is ¿Qué this? tipo de testimonio es ese? Share him boldly. Hay que compartirle valientemente. If you're ashamed to pray in a restaurant, Si don't te da tell them you're Christian. vergüenza a orar en un restaurante, entonces no digas que eres You cristiano. know, if we cannot pray, Si no podemos orar, what do we do then? entonces ¿qué hacemos? You see, even when we travel in a Muslim country or a Buddhist country, Aun cuando viajamos a un país musulmán o a un país budista, we pray. oramos. We don't care what they will say Y or no, not say. y no debería importarnos qué dicen los demás. They should know that we are thanking the Lord for His provisions. Los demás deberían de saber que estamos agradeciendo al Señor por su provisión. But then you have those extreme ones. Pero también tienes a esos que caen en los extremos. You know, when I was in Ukraine, Cuando yo estaba en Ucrania, I didn't know how they do certain things. no sabía cómo se hacían cierto tipo de cosas. And so we went to a restaurant to eat in the evening. Así que fuimos a un restaurante a cenar en And la so tarde we were sitting around the y table, estábamos sentados en la mesa and the pastor says, let's pray. y el pastor dijo, vamos a orar. So I closed my eyes, Así que yo cerré mis ojos. and I'm thinking, how come the voices are someplace up there? ¿Y por qué como que oigo la voz por allá a lo lejos? So I opened my one eye and Así see que abrí everybody's uno de mis standing. ojos, todo mundo estaba de pie. So they all stood around the table, Así que todo el mundo estaba de pie alrededor de la mesa and they were all praying like y this. estaban todos orando así. So I got up. Así que me levanté, me puse de So pie I raised my hand too. y yo también levanté mis manos. So we were praying, Así que estábamos orando así and something I think, how come the voices are no longer there? y luego de repente dije, ¿por qué ya no oigo las voces aquí? Then I saw they were all sitting already. Porque ya estaban sentados So otra I vez. quickly sat down too. Me senté también. Okay, so that's how they pray for food. Entonces dije, muy bien, así es como oran por la In the middle comida. of a restaurant. En el medio del restaurante. So when we finished, Así que cuando terminamos, so pastor said, let's pray now el pastor dijo, bueno, vamos a orar ahora and thank the Lord for the food. y agradecer al Señor por la comida. I said, I thought we did this before. Y yo dije, pues yo pensé que habíamos orado al principio. Oh no, he says, now that we have eaten, now we have to thank the Lord again. No, ya que hemos comido, ahora tenemos que agradecer al Señor de nuevo. So now my eyes are open. I'm Así watching que what ahora they're gonna do. tengo los ojos abiertos para ver qué All got sucede. up again, Todos se pusieron de pie, raised their hands levantaron sus manos in the middle of a restaurant, en la mitad del and restaurante everybody pray around the y table. todos oraron alrededor de la mesa. They're such a long prayers. Y eran oraciones tan largas. I wonder, what are they praying? Y yo me preguntaba, ¿qué están orando? Maybe for all the missionaries, Estaban all the orando por los pastors, and misioneros, for all por the los churches. pastores, por las iglesias. Wow, it was going Y on and seguían, on y and seguían, on y and seguían, y on. seguían. And I'm thinking, Lord, Y yo no, estaba pensando, Señor, what's going on? ¿qué está sucediendo? Oh, they say, we just thank the Lord for the food. Bueno, simplemente estamos agradeciendo al Señor por los alimentos. And you see, that is the thing, boldly. They are bold to do that. Ese es el punto, ser valientes. How many of you would like to do this in a restaurant like that? ¿Cuántos de ustedes harían eso en un restaurante? Not many, No huh? muchos, ¿verdad? Yes. You see, we need to declare our faith in any way possible. Nosotros necesitamos declarar nuestra fe en next. todas las maneras posibles. The next one. La próxima. The church needs clear mandate Las necesidades de la iglesia, un mandato claro and a quality messenger. y mensajeros de calidad. Two things that we need as a church. Dos cosas que necesitamos A como clear iglesia. mandate and quality messenger. Un mandato claro y
mensajeros de calidad. Okay, the next slide. La So, próxima. Paul's message Así que el mensaje de Pablo, and his method el método de Pablo and his purpose y el propósito de Pablo was all included in Colossians chapter. está todo incluido en Colosenses. Yes, he says that we may preach him. Él dice que podamos predicarle, We may do what? What was the next que point? podamos hacer qué otra cosa, ¿se acuerdan lo que venía después de predicarle? Quickly see. Enseñar, to teach. To teach, yes, and ¿Y preach, qué más? teach, and Enseñar, predicar y test. to admonish, right? To admonish, yes. Okay, so now we have 3 points, and one is the message, one is the method, and one is the purpose. Uno es el método, uno es el propósito y otro es el mensaje. So, what was Paul's message? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Point number 1, Paul's message was Christ. El mensaje de Pablo era Cristo. He said, we proclaim him. Él decía, nosotros le proclamamos a Él. Then, second point was the method. El segundo punto es el método. It is stated by 2 verbs, which is sentence now, admonish and teaching. Y lo vemos en ese versículo, amonestar y enseñar. Okay, so those 2 points are very important. Así que esos dos puntos son muy importantes. And then the purpose, Paul's purpose was Y el propósito de Pablo era to present everyone perfect or complete in Christ. para presentar a todo hombre perfecto o completo en Cristo. And those 3 emphases now emerge in these purposes of God that He has given us. Y estos tres énfasis emergen en el propósito que Dios nos ha dado. So we're going to be talking first about proclaiming. Así que vamos a hablar acerca de proclamar a Point number 1, Cristo. we proclaim Christ. Proclamamos a Cristo. It is not what we proclaim, No se trata de qué es lo que proclamamos, but who we proclaim. sino a quién estamos proclamando. You see, the message is not what, but it is who. El mensaje no es un qué, el mensaje es un quién. Yes. Paul always talks about it and says, Pablo siempre está hablando de esto y dice, the only thing he knows is Christ and Christ alone. es Cristo y Cristo solamente. It's all about Jesus, all Es about the todo, proclamation of todo Jesus. tiene que ver con Él, con First Jesús. disciples were going out and they were witnessing and they were talking about Los Jesus. primeros discípulos salían y testificaban y su mensaje era Jesús. And it was amazing to see what God was doing, miracles and signs and wonders, Y era maravilloso que Dios estaba haciendo señales, maravillas y because prodigios. they were not proclaiming their religion, they were not proclaiming their Y denomination, they were ellos not no proclaiming the estaban church. predicando a una religión, a una denominación, a una iglesia. They were proclaiming Christ. Ellos estaban proclamando a Cristo. And there's an amount of power in it when we declare or Y, proclaim y hay Christ. un poder especial cuando nosotros proclamamos a Cristo Jesús. 1 Corinthians 9 verse 14 Primera de says, Corintios 9:14 dice, even so yet the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, Yeah, que that- vivan el Yeah, evangelio. this is a double meaning on it. Aquí hay un doble significado. It means, financially being supported and provided for. Tiene que ver con que los que viven, los que predican vivan del evangelio, que tengan una provisión financiera. But there's also a spiritual content in it, which tells us that what we proclaim, we're going to live of that proclaimed word of God. Pero también tiene esta connotación espiritual que quiere decir que los que predicamos el evangelio debemos vivir lo que predicamos. So I'm just going to give you points what are we proclaiming. Así que simplemente te voy a dar algunos puntos de lo que proclamamos. Number 1, mysteries of God. Los misterios de Dios. 1 Corinthians 2:1. Primera de Corintios 2:1. You can read this at your leisure at home. Lo leas en casa. The second thing we do is we proclaim God's word. Proclamamos la palabra de Dios. In the book of Acts chapter 13 verse 5 talks about that. Hechos 13:5 nos habla de esto. How the disciples preach the word of God, in De the cómo synagogues. los And, discípulos predicaban la palabra de Dios en las sinagogas. okay, so then Christ's death, Predicamos la muerte de Cristo. that is one message that has been lost. Este es un mensaje que se está perdiendo últimamente. We realize that today there's very little said about Christ's death unless we have Easter weekend. Se predica muy poco de la muerte de Cristo a menos que sea Semana Santa. But you see, it's very important for every one of us to realize now that is a central message that we need to declare. Pero es muy importante que nosotros entendamos que la muerte de Cristo es un mensaje central de lo que debemos que proclamar. Equally important is the Christ resurrection. Igualmente importante es la resurrección de Cristo. Acts 13 verse 38.
Hechos 13:37. That's the message. Este es el mensaje. That's what we proclaim. Esto es lo que proclamamos. The who. ¿A quién? So the second point is admonishing. Así que el siguiente punto es amonestar. You know, that is a ministry in a church that is not so frequently practiced. Es un ministerio que no se practica con mucha frecuencia en las iglesias. Because when we talk about admonishing, Porque cuando hablamos de amonestar, it's what we call it, you know, in psychology, nouthetic counseling. en psicología se llama neutequic Yeah. consejo. Yeah, that means that we admonish someone for a wrong choice. Significa que nosotros amonestamos a alguien por tomar una decisión incorrecta. Or we warn someone about consequences of wrong choice. O estamos advirtiendo a alguien acerca de las consecuencias de esta decisión. Or we instruct them, you know, to keep them from making the wrong O les choices. instruimos para evitar que tomen malas decisiones. So those are the three areas that we need to be involved as believers with one another. Estas son las tres áreas en las que necesitamos estar involucrados como creyentes los unos con los otros. If you see someone in a church who is starting to go the wrong way, Si tú ves a alguien en la iglesia que está empezando a tomar el camino incorrecto, it is our obligation to warn them for the wrong choices they are making. es nuestra obligación advertírselo. We are not waiting until, you know, things fall apart and things, you know, things are not repairable. No debemos esperar hasta que las cosas se destruyan y ya sea irreparable el daño. And that doesn't mean that we are spying on one another. Y eso no quiere decir que tenemos que ser espías los unos de los otros. Just to see, you know, are you doing something Solo wrong? para ver, a ver, ¿estás haciendo algo mal? So that we can now admonish you for the wrong Para que choices. podamos what things. amonestarte por esas malas decisiones. That's not what it means. No, no es eso lo que quiero It means decir. that when we have a fellowship together Quiere decir que cuando tenemos comunión y compañerismo los unos con los otros and you hear things y escuchas cosas or you see things o ves cosas where people are beginning to make wrong y choices, las personas están empezando a tomar malas decisiones, it is our obligation es nuestra obligación to save them from making mistakes or to do something evitar that is que evil. cometan errores. So we help each other. Así que nos ayudamos los unos a los otros. You know, there's things that I don't see that my wife sees. Hay cosas que yo no veo, pero que mi esposa sí las ve. And many times she tells me that. Y muchas veces me lo dice. I thank God for my wife. Y yo agradezco a Dios por mi esposa. Because many times when she talks, God talks. Porque muchas veces cuando ella habla, Dios me está hablando a través de ella. She doesn't say much, but when she says, you know, it's very important to Ella me. no dice mucho, pero cuando dice es muy importante. Because I realize that she has saved me from a lot of troubles, you know, Y me from doy time to cuenta time. que ella me ha evitado muchos problemas, muchas Yeah, veces. the marriages would be better. Los matrimonios serían mejor, You know, the work relationships would be better. la relación de trabajo sería mucho mejor, You know, our situation of fellowship within the church would be better las relaciones en la iglesia serían mucho mejor if we would practice admonishing. si practicáramos el amonestarnos los unos a los otros. When someone is trying to make a wrong choice, we have to warn them about the consequences. Cuando alguien está a punto de tomar una mala decisión, deberíamos ser capaces de advertirle las consecuencias de esa decisión. Because most of the time when people are making wrong choices, Porque la mayoría de las veces que las personas están tomando una mala decisión, they don't see the consequences. ellos no están viendo las consecuencias. How many times I have counseled people, you know, when they had marital problems, Muchas veces he aconsejado a personas que tienen problemas and I would tell them, look, you know, there's consequences. y yo les digo, mira, hay consecuencias. You cannot do that. No puedes hacer esto. Oh, I don't see it that way. Y dicen, no, yo no lo veo de esa manera. That's why I'm here. Y es por eso que yo estoy Because aquí. I want to help you, you know, Porque to yo see quiero what you don't ayudarte see. a ver lo que tú no ves. And that prevents them from making a bad decision or a wrong choice. Y you know, muchas or wrong veces thing. eso les ayuda a evitar tomar una mala decisión. So everyone is responsible for everybody Así que todos somos responsables de los unos de los otros. to keep us in the best order before God so that we can function together as a family. Mantenernos en el mejor orden posible para funcionar para la gloria de Dios. But also to instruct people before they make wrong choices. Y también instruir a las personas antes de que tomen las malas See, decisiones. that is a real job of teaching. Eso realmente es un trabajo de We enseñanza. teach people before, you know, they would make a wrong choice to know that what the wrong choice is. Enseñamos a las personas antes de que tomen una mala decisión para que puedan discernir lo que sería una mala decisión. I'll just give you some scriptures that you can write down if Simplemente you te voy want. a dejar algunas escrituras que tú puedes Yes. revisar. 1 Thessalonians 5:14 Primera de Tesalonicenses 5:14 and 1 Corinthians 4:14. y Primera de Corintios 4:14.
Okay, so you can just write them down. 1 Puedes Corinthians escribirlas. 4:14 and 1 Thessalonians 5:14. Okay, so then instruct proper behavior. Y instruir en la conducta adecuada. Romans 15 verse 14. Romanos 15:14. Paul says, I'm fully convinced, Pablo dice, pero estoy seguro dear brothers and sisters, that you are full of goodness. seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. And then he says, you know these things so well that you are able to teach others all about them. Dice, saben estas cosas tan bien que son capaces de enseñarlas a otros. Now, what Paul is saying here is, you've been trained, you've been educated. Lo que Pablo está diciendo es que ya han sido educados, capacitados o enseñados. And because you have been convinced about these Y things, porque ya estás convencido de estas cosas, now you are able to teach others about all these things that I have taught you. ya estás capacitado para enseñar a otros de lo que yo te he enseñado. You know, we receive the teaching, we receive the preaching. Recibimos la enseñanza, recibimos la predicación. And that makes us responsible that we do in return teach others what we have received. Y eso nos hace responsables de que nosotros podamos también enseñar o compartir lo que hemos recibido. It's not only for our own good, No es solo para nuestro beneficio, but it's for our good that we use it so that we can help someone else. pero es para que nosotros podamos usarlo para bendecir a otros también. And that is a very important ministry of every believer. Y esto es un ministerio muy importante de cada creyente. After you've heard the teaching of the Word of God on Sunday morning, Después de que has escuchado la enseñanza los domingos por la mañana, it is our responsibility to share this with others, to teach others like es that. nuestra responsabilidad compartir y enseñar esto a otros. So, number 3, Así que número 3, teaching. enseñando. Teaching is didactic teaching. Enseñar es didáctica. It means, that we teach someone or something or to cause someone to learn. Significa enseñar algo o hacer aprender algo. See, here's my point. Esto es lo que quiero decir. You have not taught yet just because you have disseminated information. No se ha enseñado a alguien solo por haber descargado información. Anybody can give information. Cualquiera puede darte información. I can take a book and I can read it to you on Sunday morning, and I give you a lot of information. Yo puedo tomar un libro y decírtelo el domingo y darte mucha información. But that does not mean that I have taught you. Pero eso no significa que yo te he enseñado. Teaching is a didactic way of learning things while you receive things. La enseñanza es una manera didáctica de recibir, de dar cosas mientras tú las recibes. And a lot of times I find, that there is no teaching. There's a lot of information, but there is no teaching in Lo it. que yo me he dado cuenta que en nuestros días hay mucha información, pero no hay enseñanza. You have only taught someone, next slide, you have only taught someone, if they have learned that thing you try to impart. Solo ha enseñado a alguien si ha aprendido lo que usted intentó impartir. If there is no impartation, Si no hay impartición, it's only information. es solo información. But when information is received, Pero cuando la imparted, información se recibe, it becomes a teaching. entonces se convierte en una Because enseñanza. now you go out and you do what you have been taught. Porque ahora tú sales y vas a hacer lo que se te ha enseñado. And teaching has two sides. Y la enseñanza tiene dos lados. One is the ability of the learner or the La student, primera es la habilidad del aprendiz o del alumno, or the knowledge of the teacher to instruct. o el conocimiento del maestro para instruir. So now, as a teacher, you always have to assess the audience. Y como maestro siempre tienes que valorar a tu audiencia. I have a course that I teach in the college. Yo tengo un curso que enseño en el colegio. Is to how to preach in the 21st century. Es cómo predicar en el siglo XXI. And one part of that course is to analysis of the audience. Y una parte de este curso es analizar a la audiencia. Because you see, when you have audience in front of you, you have to set a level on which you are going to share what you want to share. Porque cuando tú tienes una audiencia, tú tienes que evaluar y decidir el nivel
en el que tú vas a compartir las cosas. Because sometimes the reception level is quite different in each church. Porque muchas veces el nivel de recepción es muy diferente en muchas iglesias. And during the worship time, Y durante la alabanza, I'm looking around and I'm assessing the audience. yo estoy observando y hago una valoración. And I can tell you pretty much exactly now what my message is going to be done or changed or whatever I need to put in it. Y ahí yo hago los ajustes o los cambios que creo que tengo que hacer en mi mensaje. Because I assess the audience and I know exactly certain things will not fly here. Porque yo he analizado a mi audiencia y he visto que algunas cosas simplemente no aplican a lo que a mi audiencia. Because it's better, if you get one thing to take home with you. Porque es mejor si tú recibes algo, aunque sea una sola cosa, And you can practice y this te la puedes llevar a casa y la puedes practicar, as receiving information so that you're going to get a headache. y que eso es mucho mejor que recibir un montón de información al nivel que te da un dolor de cabeza. And you're going to be happy going home and say, wow, that was Y way dirás, beyond me. wow, qué bueno que ya terminó, me voy a casa. I have no idea what this is all about. No tengo idea ni lo que quería decir. So we need to teach. Así que necesitamos enseñar. And that means knowing the ability of the students or the learner. Y eso significa que debemos conocer a nuestro alumno. But at the same time, we need to know the knowledge of the one who is teaching. Pero al mismo tiempo debemos saber el conocimiento de aquel que está enseñando. So good teaching Así que la buena enseñanza, wisdom is when you add knowledge and understanding to it. la sabiduría es cuando se agrega al conocimiento la comprensión. So that is a good teaching. Eso es buena enseñanza. Yes, when wisdom is put together in order to have knowledge and understanding of it. Cuando la sabiduría lleva ese conocimiento, pero además el entendimiento. When you talk to people about Jesus, Cuando hablas a la gente de Jesús, don't make a theological lesson. no trates de darles una lección teológica. Make it simple, Hazlo sencillo, to the point, ve al punto, that they can understand and grasp, para que puedan entender y recibir, because that will make them to make a step towards Christ. porque eso es lo que hará que ellos tomen un paso hacia adelante. And sometimes we overwhelm people A veces saturamos a las personas with all kinds of theological knowledge we have received over the years. con todo el conocimiento teológico que hemos recibido durante los años. And they put the wall up and say, I don't Y want that. entonces simplemente levantan una pared entre nosotros y dicen, no quiero eso. That's why wisdom is needed for teaching. Por eso es que For es necesario sharing. ser sabio en el momento de enseñar. Paul says like this, that's why Paul says, teach with all Sophia, wisdom. Por eso Pablo nos dice que debemos enseñar con toda Sofía, Yes. sabiduría. One of Jesus' main function was to teach Una de las principales funciones de Jesús era enseñar with all wisdom. con toda sabiduría. When Jesus was 12 years of age, Cuando Jesús tenía 12 años de edad, he had more wisdom than the rabbis who were 80 years old. tenía mucha más sabiduría que los rabinos de 80 años. Because he explained the scripture in such way that they have never heard before. Porque él explicaba las escrituras de tal manera que los rabinos nunca habían escuchado And antes. that's where the efficiency comes in. Y ahí es donde viene la eficiencia. Okay, well, our time is up. So we have 3 minutes to go. Tenemos 3 minutos más. Point number 4, if you can El put it punto up. número Point number 4, 4. si lo puedes poner. Why are we doing all that? ¿Por qué hacemos todo esto? To present every man complete in Christ, Para presentar a cada uno completo en Cristo, perfect or mature. perfecto o maduro. Listen, when Jesus is going to call us home, or when the rapture takes place, Cuando Jesús nos llame o cuando suceda el rapto and we are all going to meet him, y todos nos encontremos con Él, there is going to be time of presentation. va a haber un tiempo de presentación. So what are we going to present? ¿Y qué es lo que vamos a presentar? When I was a pastor, Cuando yo era pastor, I knew that the church that God has entrusted into my leadership, yo sabía que la congregación que Dios me había confiado en mis manos, I need to work with them. I need to bring them up to the maturity level, yo necesitaba trabajar con ellos y llevarlos a un nivel de madurez that one day they are going to be worthy to present it to Christ. para que un día pudieran ser dignos de ser presentados a Cristo Jesús. For you as a member of the church,
Para ti, como miembro de la iglesia, there's people that God has placed into your life, hay personas que Dios ha colocado en tu vida and we need to work with them. y necesitamos trabajar We con need to share ellos, the word with them. compartir la palabra con We need to teach ellos, them the ways of God, enseñarles los caminos de Dios, because one day porque un día we need to present them. vamos a presentarlos delante de And Dios. only things that are mature, that are complete, Y solamente las cosas que son maduras, perfectas, are things worthy of presentation. son las cosas que son dignas de presentar. And every one of us Y cada uno de nosotros is going to appear before Christ, va a estar de pie delante de Jesús and he's going to say, present. y Él va a decir, presenta. The question is, what are we Y presenting? la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a presentar? And see, God has given us the opportunity and time Dios nos ha dado una oportunidad en el tiempo to get involved in the kingdom of para God, involucrarnos en el reino de to Dios, build the believers up, para edificar a los creyentes, so that one day we will not be ashamed para que un día no seamos avergonzados when the time of presentation cuando comes. llegue el día de presentar. It's 9:30, Son las 9:30. so we're going to finish right here. Vamos a terminar justo Okay, aquí. I really appreciate your time. Realmente aprecio y valoro su You've been tiempo. very faithful. Han sido muy fieles. I've been very blessed by you. Soy muy bendecido por And ustedes. so Barbara and I, we would like to thank you. Así que Bárbara y yo nos gustaría Thank the agradecerles leadership of the church y agradecer el liderazgo de la iglesia for the opportunity to come and to share por la with you. oportunidad de venir y compartir con ustedes. If you're as much blessed as we are, then I'm happy. Si ustedes recibieron tanta bendición como yo he recibido, entonces estoy satisfecho. Amen. Amén. Let's pray. Amén. Amen. Yes. Amen. Amen. Let's pray together. Vamos a orar. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we are so thankful for those 3 nights that you have given estamos us. tan agradecidos por estas 3 noches que Because nos we has feel dado. in our hearts Porque sentimos en nuestro corazón that we really want to serve you. que realmente deseamos servirte. Every one of us is interested to be involved in the kingdom of God, to Cada build the uno de believers in nosotros Jesus Christ. está interesado en involucrarnos en el reino de Dios. And Lord, give grace to every one of them, Señor, danos gracia a cada uno that they may become powerful tools for Jesus. para que cada uno de nosotros pueda ser poderosas herramientas en tus manos Build your kingdom through them. para edificar tu reino a través de Let your name ellos. be glorified in this Que place. tu nombre sea glorificado en este lugar. I pray your blessing upon the leadership of the church Yo oro por bendición sobre el liderazgo de esta iglesia and those who are involved in ministries, y aquellos que están involucrados en todos los ministerios. those who are in a cell ministry and in leadership Aquellos que positions, están en las células y en posición de and those who liderazgo are entering into the ministry. y aquellos que están entrando al ministerio. Lord, I command your blessing upon them. Señor, yo solicito tu bendición sobre ellos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, receive his blessing. recibe su Be bendición. blessed of the Lord. Sé bendecido por el Señor. Let the kingdom of God grow and expand Que beyond the el borders reino de now. Dios crezca. Father, I pray that you would move mightily among your people. Padre, yo oro que tú te muevas poderosamente entre tu That this entre tu island pueblo. is going to know Jesus Que Christ. esta isla conozca a Jesús. Use them, O Lord. Úsalo, Señor. Make them significant in your kingdom. Dale sentido en tu reino. And show them the giftings and abilities that you have Y given them for your muéstrales kingdom. los dones y los talentos que tú les has dado para tu reino. I ask your blessing upon every one of Yo them. pido tu bendición sobre In cada Jesus' uno. name. En el nombre de We want to be Jesús. such workers, Queremos ser tales trabajadores, such leaders, tales líderes, such members, tales miembros de la people iglesia, of God gente de Dios who bring glory to que Jesus. pueda traer gloria a tu nombre. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Let your blessing Que remain tu with them, bendición permanezca aquí con ellos. that they may really serve you with Que gladness. realmente sirvan con gozo y alegría. Equip them with every skill and ability they need Habilítalos con cada talento que to be necesitan the most successful people in para God. ser gente de éxito en el reino de Dios. In Jesus' name I En el pray. nombre de Jesús. yo oro. Amen. Amén. Amen. Amen. God bless you. Thank you very much, everybody.